Muy buenas a todos, muy buenas a todos. Hoy os traigo un patrón bursátil muy interesante que nos vendría a poner alerta de lo que podría llegar a pasar en los mercados cuando termine el tema del virus. Es decir, una fuerte caída en ellos. Algo que muchos ya piensan y que este patrón lo apoya. Y esto no es algo que tenga que ocurrir sí o sí, pero si veis el vídeo hasta el final os vais a dar cuenta que el patrón que os traigo se ha repetido bastantes veces a lo largo de la historia. Y por lo tanto, podría darse el caso de que volviera a ocurrir de nuevo. Por mi parte os traigo unos ejemplos para poder mostraros esto y así que podamos comparar entre todos con la situación actual. Y como siempre digo, con este vídeo, con muchos otros que hago, no intento condicionar a nadie en su operativa. Simplemente poner sobre la mesa algo que a mí personalmente me ha resultado curioso. Por lo tanto, es algo más a tener en cuenta. Se trata de un patrón en el que la mayoría de las guerras que han ocurrido han tenido una repercusión muy similar en las bolsas. Y no nos podemos olvidar que lo que tenemos actualmente encima, con el tema del COVID, también se puede considerar una guerra. Distinta, sí, pero al fin y al cabo una guerra contra un enemigo común. El virus. Una guerra que también ha dejado muchos muertos, que ha paralizado a la población, que ha hecho muchísimo daño a nivel empresarial y al fin y al cabo una guerra. Distinta, sí, pero al fin y al cabo una guerra. Y como veréis a continuación, el comportamiento que llevamos es muy similar al que han tenido otras guerras a lo largo de la historia. Pero bueno, dicho esto, no me enrollo más, vamos al lío. Bien, vamos a empezar con la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en septiembre de 1939. Como veis, el mercado cayó de forma fuerte durante un par de años, aunque ya llevaba un tiempo débil. En 1942 la guerra estaba en pleno auge, pero el S&P 500 comenzó un cambio de tendencia que subió muy por encima del nivel del inicio de la caída en 1939. Incluso, fijaros lo que os digo, incluso superó el inicio de toda la caída de 1937. Terminó la guerra en 1945 y el mercado continuó casi un año al alza para después sufrir una fuerte caída. Entonces, ¿qué vemos con esto? Pues que tras la noticia o el cisne negro o el impacto, el fuerte impacto de algo como una guerra, los mercados reaccionan duramente a la baja. Pero cuando el problema está asentado, que ojo, no digo solucionado, sino aceptado, reconocido, vamos, cuando la población toma conciencia del problema, el mercado se da la vuelta al alza para, a poco de terminar ese problema que originó ese escenario, volver a caer. Y alguno pensará que no tiene mucho sentido que el mercado suba en plena guerra. Y realmente no lo tiene. Pero prestar atención en esto, de verdad, prestar atención. En una guerra, muchos sectores se ven afectados, pero muchos otros se ven beneficiados. Tanto es así que en el caso de los índices, que suelen estar muy diversificados, esas empresas que se refuerzan son capaces de tirar del índice y hacer que este suba y mucho. Y por ende, el resto de empresas se beneficien sobre todo por un tema psicológico. Y el mejor ejemplo lo podemos ver con el tema actual del COVID. Las farmacéuticas y las tecnológicas han sido las más beneficiadas. Y así ha pasado que el S&P 500 y el Nasdaq se han disparado. ¿Y por qué esto no ha ocurrido, por ejemplo, en el IBEX? Primero porque España no es Estados Unidos. Y segundo, y más importante, es porque el IBEX 35 no es una referencia en cuanto a diversificación. Mucho sectorial bancario, pero pocas farmacéuticas y pocas tecnológicas. Y ahora vamos con otro ejemplo, en este caso con la guerra de Corea, donde tenemos algo muy similar. Tras el inicio de la guerra, el mercado se dio un buen golpe, pero rápidamente comenzó su proceso alcista en plena guerra, para posteriormente y meses antes de terminar, aunque ya se estaban escuchando campanas sobre ese acuerdo entre Estados Unidos y Corea, el mercado comenzó a caer y siguió cayendo pese a haberse firmado el acuerdo. Luego volvió al alza, sí, pero tiempo antes del acuerdo y tiempo después, el mercado cayó. Otro ejemplo más de fuerte susto en los mercados
recuperación relativamente rápida y fuerte, mientras que la causa que originó ese problema continúa. Y por último, cuando ya todo va quedando claro, y por lo tanto esfumándose ese problema de origen, el mercado corrige y descansa fuertemente. Bien, esto que os he traído es a modo de curiosidad, para que veáis cómo se ha comportado el mercado de forma general ante un cisne negro o ante una catástrofe, en este caso como es una guerra. Y está claro que esta guerra es distinta, pero es que todas las guerras son distintas. Pero al fin y al cabo lo que tienen en común es que estamos hablando de un acontecimiento con un fuerte impacto en la sociedad que perdura con el tiempo y que tiene grandes y graves consecuencias contra la humanidad. Y que hemos visto cómo, lejos de suponer problemas para las bolsas, quizás sí a corto plazo, pero no a largo plazo, ya que hemos visto que las benefician. Y si queréis, podéis vosotros buscar otras guerras y ver cómo estas han afectado a los índices de referencia. Eso sí, si por ejemplo buscarais la Guerra Civil Española, no tendría mucho sentido intentar ver sus consecuencias en el S&P 500 de Estados Unidos. Lo lógico sería buscar sus consecuencias en el IBEX 35. Aunque en el caso de la Guerra Civil Española no podría ser, porque la Guerra Civil Española fue en 1936 y el IBEX 35 nació en 1992. Con respecto a la situación actual, bueno, hemos visto cómo las dos primeras partes son exactamente igual, mucho más acelerado, pero exactamente igual. Una fuerte y rápida caída para una fuerte y rápida recuperación de los mercados mientras el problema continúa. Y como he dicho, este escenario del COVID ha sido mucho más acelerado que una guerra. Pero el patrón, de momento, es fiel. Y esa velocidad de recuperación que estamos viendo ya sabemos que, entre otras cosas, es por las inyecciones de la Fed. Ahora, nos falta saber si cuando el virus esté totalmente controlado, es decir, todos con la vacuna puesta y la vida estabilizada de nuevo, si el mercado caerá igual que han caído tras finalizar las guerras. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que puede darse el mismo patrón y que estemos a punto de ver una fuerte caída en los mercados como colofón final del virus? Bueno, esto al fin y al cabo no tiene por qué ocurrir ya. Entre otras cosas porque el final del tema del virus no se llega con una firma de un contrato o de un acuerdo. Será algo que iremos viendo poquito a poco. Lo que sí que tenemos que tener claro también es el momento en el que nos encontramos. Con la enorme subida que llevamos en los mercados sin una corrección, sin un descanso, que estamos en un momento de la historia con un agotamiento de esta parte del ciclo, con más de 10 años de subida, y bueno, otros temas importantes que podrían bien encajar con el final del COVID. Como por ejemplo es el tapering, del que ya hablé en este vídeo por si alguno quiere profundizar un poco más, pero al fin y al cabo vendría a ser la retirada progresiva de los estímulos de la Fed, y que sin duda tiraría a los mercados. En fin, espero que el vídeo te haya resultado por lo menos interesante, curioso, y nada más. Deja un pulgar arriba si te ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias, chao.